Good morning, Vietnam. Damos inicio en este viernes, 1 de octubre. Sí, ya octubre. Ahí lo veo atrás mío. Pasa. Sí, ¿por qué? Porque estamos ya desde el inicio, desde el comienzo de esta jornada de Noti, con mucha información. Pero ahora me voy a tomar el tiempo, vamos a respirar profundo. No está en ninguna clase de yoga, ni biodanza, ni ningún tipo de elemento, ni curso para mejorar su vida personal. No, es porque en el Noti va a haber mucha información, entonces vamos a tomarnos el tiempo de saludar, de presentar y de comunicar lo correspondiente a quienes hacen posible este Noti, porque al fin y al cabo la voz y la cara que ven y escuchan en orden inverso cada viernes es la mía, es la de Diego González, pero del otro lado del mostrador hay un equipo multidisciplinario, siempre queda bien decirlo, con un montón de contenidos y trabajo que se realiza durante toda la semana, así que para eso vamos a darles el saludo correspondiente a Kevin Flores. Hoy te veo mejor que otras veces porque no hay un monitor de por medio. Es verdad. ¿Cómo va, Kevin? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Suerte, todo bien, tomando un café y esperando que hablen de futsal. Bien. Futsal. Viniste ansioso. Sí, vengo ansioso. Bien, ¿comiste cremona ya? Ya comí cremona, así que estoy feliz. Arrancando el fin de semana, feliz. Qué regalo divino que es la cremona. Sí, la Qué verdad cosa que sí. del bien, por favor. Es un pecado capital. Ahí va, cómo mete chivo, todo. Bueno. Vengo practicando en el bondi. Sí. ¿Cómo metes un toque y me voy rápido ahora? Y antes de irnos a la pausa, nos metemos un toque y me voy después. Bueno, Antes de irnos a la pausa. Más forzado eso. Bueno, ese es Kevin Flores en la operación técnica, pero también tenemos del otro lado ahí trabajando ya con mucha menos jocosidad, vamos a decirle, a Vicky Duclos y Wet, que está con todas las redes y todo lo que concierne al pedido de la música, que es nuestro pequeño vicio de cada viernes, es pedir una canción, escuchar un tema que nos guste y que levante el viernes, porque más allá de la información, que muchas veces no es de la más simpática, bueno, el viernes es prefinde, y este viernes en particular, 1 de octubre, con muchas novedades en lo que tiene que ver con, vamos a decirle ya alegremente o entre comillas, post pandemia, así que este viernes tan especial, 1 de octubre, y además comenzamos el octubre rosa, así que todo eso para decir que Vicky se encarga de canalizar las canciones. Alta presentación. Así que bueno, también tenemos ahí obviamente al alma pater, vamos a decirle, al alma mater de este Noti, que es Nahuel Isela en la producción general. Así que los saludamos, le damos la bienvenida a quien sí no le voy a preguntar, porque evidentemente ya tiene un café. Como todo productor, tiene que comenzar la mañana con un café. Y hablando de café, no lo veo con café, pero sí ya lo veo. Y eso es buena noticia porque lo tenemos a Pablo Velázquez ya adentro del estudio. Pablo, te voy a decir un número de WhatsApp para que vos, bueno, vos no porque ya estás acá, pero vos y cualquier otra persona que esté escuchando y viendo el Noti y quiera escuchar una de las canciones, hacer comentarios, sugerencias, denuncias, lo que quiera, felicitaciones, porque no hay críticas, también aceptadas, es 73 60 49 07. Dicho lo correspondiente, ya presentamos todo, me parece que no nos queda nada pendiente, vamos a darle la bienvenida a Pablo Velázquez, que como todos los viernes comenzamos la mañana con nuestro justiciero social para contar, ahora sí, cosas que no están muy buenas en general en nuestro país y en el mundo. Así que bueno, Pablo, bienvenido una vez más. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días a todos. Cosas que no están muy buenas, pero está bueno saberlas a veces también. Exactamente. Comenzamos con un breve repaso de noticias. Ayer tomó bastante conocimiento público el desalojo que se produjo en el barrio 31 del barrio Carlos Mujica. Fue ayer por la mañana en la toma a fuerza de mujeres, en un terreno que durante años estaba abandonado en la zona de la Villa 31 y había sido convertido en un basural. Lo ocupaban 200 familias, entre las cuales había 75 mujeres y 185 niñas. Según contaron las vecinas del lugar, los policías llegaron, mostraron una orden de desalojo, pero bueno, dicen que la leyeron ellos, que tenía una firma digital, nadie en el lugar tenía una aplicación para poder leerla y no les dieron ninguna copia tampoco. Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo que dijeron a través del Ministerio de Desarrollo Humano fue que en estos 3 meses que duró toda esta ocupación, se trataba de una toma ilegal, en palabras justamente del Ministerio del Gobierno, en un predio donde se va a construir una escuela para chicos y chicas del barrio. Vamos a ver todo tipo de comentarios sobre el tratamiento de la educación respecto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que durante todos estos años de gestión no ha hecho más que cerrar escuelas y no abrir ninguna nueva.
Así que suena más una excusa. Pero bueno, explican que nunca aceptaron ser censados, ni la ayuda social y habitacional que se les ofreció. Y los vecinos del barrio, bueno, estaban en contra de la toma. Eso es lo que manifiesta el gobierno. El día de hoy, viernes, se van a cumplir 3 meses desde que se instalaron las primeras familias. Todas con criaturas, en su mayoría encabezadas por mujeres. Pero bueno, por eso se conoció la toma como Fuerza de Mujeres. Ese fue el nombre con el que se autobautizaron. El predio de la Containera, que era donde estaba la ocupación, estaba siendo usado como basural hace años. Las familias se ocuparon de limpiarlo como pudieron para poder instalar sus casillas. Muchas escapaban de situaciones de violencia de género, de violencia en el hogar, y habían sido expulsadas del régimen de alquileres del propio barrio 31, donde los precios aumentan cada vez más y hay más rechazo a alquilarle o ofrecerle alquileres a familias con nenes y nenas. Ante el desalojo concretado por orden de la Fiscalía número 11 a cargo de Valeria Massaglia, la gestión encabezada por Horacio Rodríguez Larreta había ofrecido un subsidio habitacional de entre 6.000 y 8.000 pesos durante 6 meses. O sea, con eso se supone que tenían que buscar algún tipo de alquiler, ya sea en el barrio o en alguna otra parte de la ciudad de Buenos Aires. Estamos bastante por debajo igual del promedio de los alquileres. Sí, no, habría que ver cuál es la referencia para determinar ese valor, ese importe. Ni siquiera en el propio barrio se podrían instalar con ese tipo de ingresos o de aportes, y durante solo 6 meses, además. Bueno, el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ADEMIS, la Red de Trabajadores Precarizados, diversos centros de estudiantes y referentes de derechos humanos manifestaron su repudio al accionar del gobierno porteño, que ayer mismo se preparaba, al menos durante la tarde, para aprobar en la legislatura porteña una batería de leyes que pretenden habilitar 16 proyectos inmobiliarios para construir megatorres de lujo, rezonificando muchos de los barrios de la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, Diego, te voy a comentar, vamos a ir a otro caso que tiene que ver Sin descanso. con una cuestión territorial que no tuvo tanta difusión o que no tiene tanta difusión porque está ocurriendo en este momento. Desde el viernes 24 de septiembre, desde el viernes pasado, comunidades mapuche integrantes de la Lofkenkentreu, que iniciaron un proceso de recuperación territorial en la zona de Cuesta del Ternero, estamos hablando de la provincia de Río Negro, se encuentran incomunicadas y sin posibilidad de recibir alimentos y abrigo. ¿Qué es lo que pasa acá? La policía de Río Negro intentó de manera abrupta ingresar al lugar y comenzó una serie de hostigamientos y ataques a lo largo de los días subsiguientes. Integrantes de los pueblos originarios de la zona y organizaciones instalaron un acampe desde el martes y bueno, denuncian la violación de todo tipo de derechos fundamentales. Responsabilizan al gobierno de la provincia de Río Negro y al Poder Judicial por los hechos de violencia. En cuanto a todo lo que sucedió durante esta semana, podemos mencionar que el día sábado la comunidad sufrió ataques por la mañana cuando la policía atacó sin mediar palabras con disparos. El tercer ataque se produjo al día siguiente, el domingo. En esa instancia, organizaciones salieron rápidamente a denunciar que se trataba de una cacería de las fuerzas de seguridad en el tercer día de represión. La denuncia fue acompañada con un corte en la Ruta 40, en el ingreso del Puente Los Aplausos, en apoyo justamente a la ocupación de LOF. A su vez, el lunes 27, 4 personas de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, el Consejo de Derechos de las Comunidades Indígenas, el Consejo de Participación Indígena y la Asamblea Permanente también de Derechos Humanos, la seccional Bariloche, pudieron ingresar finalmente al LOF para constatar el estado de salud de las personas, aunque les prohibieron acercar alimentos y abrigos. Esto es algo que en el caso de la ocupación de Villa 31 se repitió porque el procedimiento era el mismo, justamente de no permitir ingresar algún tipo de insumo a las personas que estaban en el lugar. A pesar de que la comunidad había acordado con el fiscal Diego Arrién una audiencia de conciliación al principio de esta semana, al menos 50 efectivos del Grupo Especial del Cuerpo de Operaciones de Rescate con apoyo de la Policía de Río Negro desalojaron el acampe que reclamaba poder ingresar alimentos al LOF. Pero la ocupación del LOF se mantiene todavía hasta el día de hoy en Cuesta del Ternero. El juez Ricardo Calcaño rechazó a mitad de semana, este miércoles, en una audiencia virtual, el pedido de ingreso de alimentos al LOF y la mesa de diálogo propuesta por la Comitiva de Derechos Humanos. Se ampararon, o al menos se amparó la decisión judicial en la consideración de la fiscal Betiana Sendón de que el ingreso de alimentos significaría de alguna forma legitimar o consolidar una usurpación, yendo en contra de los pedidos de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de todo el país. Las comunidades, y esto más que nada por el origen de la cuestión, las comunidades denuncian que el empresario Rolando Rocco, que es quien reclama esas tierras que por derecho ancestral las comunidades reclaman como propias,
implementó una práctica de tala de la zona y de deforestación para poder reforestarla de manera a título personal y poder reclamarla como propia por ese hecho. Perdón, ¿cómo? A ver, lo que denuncian es que avanzó de manera privada y con el financiamiento de un privado justamente a desmontar la zona para luego reforestarla, vamos a decir a su gusto, pero tal vez implantando o plantando ciertos tipos de árboles, de pinos. En realidad es más que nada irrelevante eso. Lo que hizo fue desmontarlo para poder reforestarlo y poder reclamarlo como propio. Claro, eso justamente por eso digo, ese objeto. La dinámica Exactamente. de la decisión. El asedio y las amenazas a las comunidades originarias es constante, hay episodios de represión casi a diario, se niega el derecho a ingresar alimentos, no hay ninguna voluntad por parte del gobierno de la provincia, la gobernadora es Arabela Carreras, de interceder ni la justicia de mediar de manera justa. Ambos poderes por ahora están actuando cumpliendo órdenes de privados, en este caso del empresario que reclama el derecho por esas tierras. Vamos a seguir con esta cuestión porque en este momento se mantiene todavía la recuperación territorial u ocupación, según a quien se le pregunte y según cómo se quiera ver y desde qué lado se pare uno. Seguramente el viernes que viene tendremos alguna otra novedad o avance en el caso porque justamente está sucediendo. Está sucediendo justamente, así que vamos a darle un seguimiento y seguramente la semana que viene vamos a tener más novedades. Así que es como si de repente venís, cambiás los micrófonos y después reclamás que el estudio te pertenece, claro. Exactamente. Pareciera al menos ser así la lógica que pusieron en este caso. Es bastante polémico y es bastante discutible, pero bueno, no ha tenido problemas para poder tener de su lado al menos la primera parte de las decisiones judiciales y sobre todo el apoyo de las fuerzas represivas del gobierno de Río Negro, al menos para poder tratar de recuperar como propias esas tierras. Vamos a pasar por último... Diego, si te parece, con un caso... Sí, perdón, antes de pasar, recordemos, de la gobernación de Río Negro pertenece al oficialismo. La gobernación pertenece al oficialismo, al Frente de Todos a nivel nacional. La gobernadora es Arabela Carreras. Así que bueno, vamos a estar atentos a este caso justamente. Por otra parte, Diego, te voy a comentar sobre un caso que no tuvo tanta difusión el año pasado. Por ahí nos podemos acordar más de Facundo Astudillo Castro, de algún otro tipo de casos que ocurrieron relacionados con desapariciones forzadas, con muertes sospechosas, en las que hay una sospecha de responsabilidad de las fuerzas del Estado. Pero en este caso te voy a hablar de Florencia Magalí Morales. ¿Quién es Florencia o quién era Florencia Magalí Morales? Fue una de las primeras víctimas fatales de la represión estatal en la cuarentena de 2020. Y hubo varias versiones sobre lo que sucedió. Esto fue en San Luis, en Santa Rosa de Conlara. ¿Qué dijo la policía? Que el 5 de abril de 2020 Florencia salió de su casa en bicicleta, la detuvo un control, se constató por su número de documento que no estaba habilitada a circular, porque al menos en ese momento... Sí, justo fue a 2 semanas o cerca de 2 semanas apenas se decretó exactamente, se realizó el primer decreto de aislamiento social preventivo obligatorio. Exactamente, y al menos hasta ese momento en San Luis había un permiso especial según el último número de documento. Lo que dicen claro, es que, en un momento solamente por la finalización del número de documento vos podías salir un día u otro. Exactamente. Según la versión policial, al menos que fue la que primero en un principio, como el número de documento no era el que estaba habilitado ese día para circular a la calle, se procedió a detenerla. Se la detuvo y pasó la noche en la comisaría y la encontraron en su celda colgada de un cordón. Bueno, a partir de averiguaciones posteriores de la familia y de organismos de derechos humanos que acompañaron y brindaron también el soporte jurídico y de registros como las cámaras de seguridad de la zona, se pudo constatar que Magalí ingresó por su propia voluntad a la comisaría 25 de Santa Rosa de Conlara. Así que no se la detuvo y que el informe de la necropsia arrojó que el cuerpo tenía lesiones compatibles con autodefensa y había sido herida de muerte en su celda. La verdad es que hubo casos, como te mencionaba Diego, que tuvieron más difusión que otros. Este es uno de estos que pasaron más desapercibidos, en parte porque ocurrió lejos de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, y en parte porque la policía justamente y la justicia, el Poder Judicial de San Luis, se encargaron de apurar el archivo de la causa, haciéndolo pasar por un suicidio, al punto de no poder tomar las más mínimas medidas de prueba. Para que te des una idea, el cuerpo tenía escoriaciones en la rodilla, tenía marcas de fricción, no se conservaron muestras para poder hacer análisis posteriores, no se hizo un hisopado en sus genitales, al cuerpo le faltaban los músculos del cuello, que esto es fundamental también para saber y para poder determinar el motor de una asfixia mecánica.
y entre muchas otras medidas que no se tomaron. En su momento, anteriormente pude cubrir el caso, hablé con su hermana Celeste, me había podido contar cosas de ella también, que como que era una persona muy alegre, tenía muchos proyectos, no concordaba con la personalidad, o al menos esto es lo que suponía ella, no concordaba con la personalidad de una persona que fuese a quitarse la vida y que para eso fuese a una comisaría a quitarse la vida. Y mucho menos diagnosticada. Exactamente. Y que esas son muchas de las cuestiones, o al menos los primeros disparadores que pudieron llenar de sospechas a la familia en cuanto a lo que pudo haber sucedido. Bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? A raíz de pruebas de ciencia criminalística y las conclusiones de peritos de parte que se conocieron esta semana, se pudo confirmar técnicamente que es inviable la posibilidad de un suicidio y que desde el punto de vista técnico la hipótesis más práctica tiene que ver con un homicidio. Según la nueva pericia, la medida del cordón y la bisagra donde se anclaba el cuerpo, el peso de Magalí y la posición del cuerpo en la que se lo encontró no coincide con la posibilidad de un suicidio. ¿Y por qué las sospechas van hacia la policía? Bueno, en principio porque Magalí murió bajo custodia del Estado y el suicidio en teoría estaría descartado. Segundo, porque hubo detenidos ese mismo día a quienes obligaron, y esto también lo pude constatar cuando hablé con Celeste, con la hermana. Hubo detenidos ese día a quienes se les tomó declaración posterior que habían declarado que antes de que ella ingrese a la celda donde la recluyeron en soledad, los habían obligado los policías a orinar en ese lugar. Ya estamos hablando también de una metodología... Sí, sistemático. Exactamente, y que tiene mucho que ver con la tortura justamente. Obviamente no sabían a qué se debía eso justamente, o al menos eso es lo que declararon, pero a Magalí la recluyeron sola en esa celda posteriormente. Esa también es otra cuestión. No había nadie con ella que pudiera realizar algún tipo de acto de violencia contra ella. Tercero, porque por impericia o por encubrimiento, los diferentes ámbitos estatales hicieron lo posible para que lo que pasó o lo que haya pasado ese día no se salga en lo más mínimo de lo dicho por la versión policial. Así que vamos a seguir también con esta cuestión porque es bastante probable que haya novedades en cuanto a los policías que estaban en ese lugar y en cuanto a una nueva serie de medidas de prueba para poder avanzar ya directamente con la posibilidad de un homicidio femicidio en realidad, cometido por fuerzas policiales. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo. Completísimo, como todas las semanas. Hay algo que hoy no mencionamos. A ver, siempre es muy federal esto, porque hablamos de distintas provincias, Río Negro, San Luis. ¿Estamos hablando de una provincia? Sí. ¿Estamos hablando de Tucumán? Sí. Hoy no hablamos de Tucumán. Hoy no hablamos de Tucumán. Hoy le dimos descanso. Bueno, pero lamentablemente estas cosas suceden no solo en Tucumán, no solo en Buenos Aires, no solo en la provincia de Buenos Aires, también en la capital, en todo el país. Y para eso tenemos la palabra siempre de Pablo, que comparte y difunde cada uno de estos casos en general, siempre que atentan contra las minorías, contra sectores más vulnerables de la sociedad. Y lamentablemente, justamente del otro lado de esta vereda se encuentran las fuerzas del Estado, las fuerzas de seguridad, policía, etcétera, que obviamente no estamos hablando de igualdad de condiciones en relación a la justicia, en lo que se da en el país. Exactamente. Muy bien, Pablo, ahora sí te libero, anda a tomarte un cafecito, descansá, que esta información además es como... requiere energía para contarla, para difundirla, para asimilarla también, imagino, la charla que tuviste con Celeste, la hermana, en su momento de la pequeña Morales. Tremendo, sí. Tremendo. Así que bueno. Eso no es todo, porque aún hay más en el Noti. Y antes de irnos al primero de los cortes, vamos a tener también a... Este bloque queda entre nosotros los gallegos, entre comillas. Terminamos con Pablo Velázquez, vamos a hablar con Carmen Fernández inmediatamente. Y me meto en el medio, yo soy Diego González, así que entre nos... Bueno, Kevin Flores también más o menos ahí. Al resto no... Bueno, Vicky ni a palo. Vicky no juega en ninguna de estas ligas y Nahuel jugará con sus hermanos los Tanos, supongo. Así que vamos a escucharle igual antes a Carmen Fernández, que también hoy no está presente como si lo pudimos disfrutar a Pablo acá dentro del estudio, pero Carmen de alguna u otra forma siempre está con los contenidos y tienen que ver con perspectiva, con clave de género, noticias con clave de género, como suele titular su... Mira, ya lo vemos en el graf, hermoso. Hoy ¿cómo estás, Kevin? ¿Estás hecho un fuego? Bueno, vamos a escucharla entonces a Carmen Fernández con el primero de sus contenidos que tiene que ver con registradas, así que vamos a escucharla a ella, que es nuestra especialista de la casa.
Buen día, Diego. Buen día, equipo del Noticero. ¿Cómo están? Ha llegado el esperadísimo viernes y acá estamos para una nueva entrega de Noticias en Clave de Género. Voy a comenzar hablando de una muy buena noticia que tiene que ver con el lanzamiento del programa Registradas. Esta semana el gobierno, ¿no? Es decir, el Ministerio de Trabajo en conjunto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad ha lanzado el programa Registradas. Esta es una medida que pretende incentivar a los empleadores a básicamente cumplir la ley, es decir, a registrar a las personas que trabajan en sus casas. La participación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad no es casual, ya que tiene que ver obviamente con que esta es una actividad desempeñada en su gran mayoría por mujeres. Desde el gobierno se afirmó que la medida busca la reactivación económica, la promoción del empleo y el cumplimiento de los derechos de las trabajadoras de casas particulares. De esta forma se pretende reducir la informalidad laboral de las trabajadoras, garantizar su permanencia en el empleo y promover su bancarización e inclusión financiera. ¿Cuál es la ayuda o el incentivo que brinda el Estado? Bien, tiene que ver con pagar entre el 30 y el 50% del salario de las trabajadoras recién contratadas durante al menos 6 meses. A su vez, se abrirá una cuenta a sueldo gratuita en el Banco Nación y cabe destacar que las inscripciones están abiertas desde el día de hoy, 1 de octubre, hasta el 31 de diciembre. Bien, Carmen, quédate ahí con los audios porque también tenemos que escuchar otra de las noticias. Bueno, ya que lo tenemos a Pablo acá adentro, hablamos de juicio, terminamos de hablar por un lado de un tema, bueno, ahora hablamos y abrimos el abanico en lo que tiene que ver con perspectiva y con género, así que, ¿de qué juicio vas a hablarnos, Carmen? Bien, juicio a Lautaro Teruel. El juicio a Lautaro Teruel, acusado de abusar y haber violado a una niña de 10 años y a una joven de 19, comenzó este lunes pasado en Salta. En el segundo día de audiencias, Mario Teruel, padre del imputado e integrante de Los Nocheros, declaró como testigo. Allí sostuvo que su hijo le confesó los hechos. El músico aseguró que luego de las denuncias, abro comillas, apretó mal a su hijo para que le contara lo sucedido. De esta forma, Lautaro le reveló ambos abusos y un tercero que tuvo lugar en el año 2007 y que ahora lleva adelante la Justicia de Menores de Salta. La primera denunciante, que tenía 10 años solamente cuando sucedieron los abusos, declaró el lunes y se desmayó luego de haber contado lo vivido. En el segundo caso, Teruel hijo fue acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por 2 o más personas en coautoría con otros 2 hombres. Se trata de Silvio Ezequiel Rodríguez y Gonzalo Isaac Farfán. La imputación a Teruel ha cobrado mucha relevancia en los medios de comunicación por tratarse del hijo de un artista, de un cantante, ¿no? Y al respecto, uno de los abogados de las víctimas ha declarado lo siguiente: con las pruebas, todo el poder o influencia que tengan no va a poder ser utilizado. Vamos a acreditar al 100% que es verdad lo denunciado y no dejar opción a que pueda salir una sentencia que no sea una condena. Además, sostuvieron desde la querella: entendemos que podemos obtener una condena de 12 a 13 años de prisión efectiva. Bien, gracias Carmen por contarnos sobre este tema. Y bueno, hablando de abusos, también tenemos otra información que tiene que ver con los abusos en la Organización Mundial de la Salud, que en los últimos días se vio en diferentes portales, sobre todo portales de noticias europeos. No tanto acá se dio a conocer, pero bueno, por suerte tenemos a Carmen para que nos cuente un poco más sobre este tema. Abusos sexuales por parte de la Organización Mundial de la Salud en África. Una veintena de empleados de la Organización Mundial de la Salud son sospechosos de haber cometido abusos sexuales contra mujeres y niñas durante la respuesta al brote de ébola sufrido por la República Democrática del Congo entre los años 2018 y 2020. Según un informe iniciado en 2020 por una comisión independiente y ordenada por la misma entidad, se detectaron alrededor de 80 casos y se identificaron 83 presuntos autores, de los cuales 21 pertenecían a la organización. Según indica el reporte, los investigadores también detectaron fallos estructurales y negligencia individual, debido a que la Organización Mundial de la Salud no estaba en absoluto preparada para hacer frente a los riesgos incidentes de explotación y abuso sexual en la masiva misión. Todo lo cual contribuyó a aumentar la vulnerabilidad de las presuntas víctimas, a las que no se les proporcionó la ayuda y las asistencias necesarias que exigían estas experiencias degradantes, según han señalado en dicho informe. Ayer, Tedros Adhanom, director general de esta organización, dio a conocer su pedido de disculpas.
diciendo lo siguiente: lo primero que quiero decir a las víctimas y supervivientes es que lo siento, lo lamento que les impusieran las personas contratadas por la Organización Mundial de la Salud para servirles y protegerles, dijo en conferencia de prensa y prometió severas consecuencias para los responsables. Sin embargo, sabemos que no alcanza, obviamente, con un pedido de disculpas, sino que es necesaria una reparación para estas mujeres que tengan en cuenta su salud de manera integral, obviamente. Muy bien. Carmen Fernández es la especialista en noticias en clave de género, pero no la despedimos porque aún queda una noticia más que es concerniente a lo que es género, obviamente, y Cosquín. ¿Y cómo la vincula? Bueno, de esta forma. Bueno, y vamos a cerrar con una noticia autóctona. Tiene que ver con el Festival Nacional de Cosquín, que ha cambiado sus categorías de género. Después de la intervención del INADI por una denuncia de discriminación, el histórico evento musical anunció que las categorías de voz femenina y voz masculina dejarán de existir. A partir de ahora habrá un único rubro sin distinción de género llamado voz solista. El llamado de atención se le dio luego de que le hayan negado la posibilidad a la cantante trans Fernie de inscribirse como solista vocal femenina. Al respecto, ella dijo lo siguiente: yo me había podido inscribir perfectamente, no me habían pedido detalles. Era una incongruencia, me percibo como trans, no binaria, y dentro de los rubros me había anotado en el femenino porque me siento más a gusto con ese género. Y agregó: otra cosa terrible es que desde Cosquín mandaron a preguntar si no quería pasarme a la categoría de varón, una cosa aleccionadora. El jurado reconoció que era un desastre preguntarme eso. De ninguna manera, respondí. A pesar de haber ganado el concurso pre-Cosquín con el mayor puntaje posible, tuvo limitaciones para seguir participando porque, bueno, su DNI todavía figura con el sexo masculino. Se decidió entonces hacer la denuncia ante el INADI y luego de esto el intendente Gabriel Musso llamó y comunicó la modificación en el estatuto de Cosquín. Bueno, la que también se pronunció sobre este tema es la titular del INADI, Victoria Donda, diciendo lo siguiente: pusimos todo el esfuerzo para que el Festival de Cosquín refleje la composición de la sociedad argentina. Que bueno, con esta noticia cierro mi participación por el día de hoy. Les deseo un muy buen fin de semana y nos estamos encontrando el próximo viernes. Saludos a todos por ahí. Muy bien, ese es el saludo final de Carmen Fernández, a quien le agradecemos. Obviamente Pablo también. Qué buen bloque para Genial. Comenzar la mañana con mucho contenido, mucha información de mano de especialistas. O mejor dicho, en la mano no, en la voz de especialistas. Así que Pablo, no sé si te quedarás comiendo cremona, tomando un cafecito, un té, algo. Vamos a tomar energía un poco y vamos a disfrutar del resto del noti. Muy Está bien, muy bueno. muy bien. Muchísimas gracias. Carmen también, gracias por la participación de cada semana. Y esto recién empieza. Les aviso que esto recién empieza. Tenemos un montón de contenido e información. Ni siquiera tuve tiempo de vender ni de llegar a anotar acá adelante todo lo que vamos a hablar. Pero quédense porque ahora vamos a escuchar el flash informativo, una canción y volvemos con muchísimo más contenido en este Noti del viernes. El día más esperado. A partir de este viernes 1 de octubre, se flexibilizan medidas como el uso de barbijos en espacios públicos y el regreso de asistentes a las canchas. La reducción de restricciones se aplica hasta fin de año. Cifras que alertan. El índice de pobreza del primer semestre del año se ubica en 40,6% según el informe de INDEC. De esta forma, se redujo 1,4% en relación al periodo julio-diciembre del año pasado. Merecidas vacaciones. Comenzó el plan previaje para jubilados y pensionados. El beneficio alcanza el 70% de devolución en gastos en la mayoría de los rubros turísticos. Más vuelos. El gobierno nacional amplió el cupo de ingreso de vuelos al país a 2.300 plazas diarias. Desde el lunes, de todas formas, la cifra será de 21.000 ingresos semanales. Regreso universitario. A partir del próximo cuatrimestre, el alumnado de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, tendrá presencialidad plena para continuar sus estudios. El anuncio lo dio el rector, Alberto Barbieri. Por la gloria.
Este domingo, desde las 14 horas, Argentina enfrenta a Portugal por la final de la Copa Mundial de Futsal en Lituania. El seleccionado dejó en el camino en semifinales a Brasil, que jugará por el tercer puesto ante Kazajistán.